cualidades de grandes matemáticos, astrónomos, ingenieros, arquitectos, escultores que paradójicamente les son reconocidas de manera universal. Porque todos están de acuerdo en afirmarlo. Los antiguos habitantes de Mesoamérica eran insignes ingenieros y arquitectos. Allí están demostrándolo las difícilmente inigualables obras de los templos y las plazas, edificadas como por milagro, entre selvas o sobre cumbres vueltas en llanuras, en pantanos convertidos en tierra firme. Allí la asombrosa utilización de los espacios y las masas, como una música cósmica en que se alteran sin defecto los bloques de silencio, con las armoniosas aperturas del silencio. Eran asimismo incomparables matemáticos, así lo prueban sus cálculos capaces de comprender la noción del cero, la mensurabilidad del movimiento según las posiciones del antes y del después. Eran también, se admite como indiscutible, poderosos astrónomos, la marcha de los cuerpos celestes, las leyes que determinan los avances y los retrocesos de los planetas, el cíclico progreso de las estrellas, las muertes y las resurrecciones de la luna, les eran de todo conocidos, por la razón y por la experiencia, de modo que sus medidas del tiempo les daban la facultad de calcular, dentro de un calendario exacto y minucioso, fechas situadas en espacios ya ilimitados. Nadie les niega la potestad de crear, en obras que más tarde se han considerado de arte, imágenes simbólicas o realistas de calidades supremas. El barro, la madera, el metal, la piedra, los colores manejados por ellos han llegado hasta nosotros en multitud de objetos cuyos valores plásticos transmiten con cabal eficacia el testimonio de su voluntad de ser. Eran pues, así se reconoce universalmente, magnos artífices, dominadores de técnicas que a la fecha no pueden aún explicarse cabalmente. Se supone lícitamente que contaron con una sabia organización social bien jerarquizada, sustentada en sólidos principios morales, de acuerdo con los cuales la vida en común se desenvolvía ordenada y segura. Se sabe que hablaban lenguas copiosas con que se podían expresar conceptos de máxima abstracción, lenguas suficientes a contener directa y metafóricamente las finuras y la solidez del lenguaje, de las ciencias, de la filosofía, de las manifestaciones poéticas. Todo eso y más, que no sería fácil de enumerar aquí, se admite por todos como una cosa evidente y probable. Y todo eso se puede sintetizar diciendo que se admite sin duda que los antiguos habitantes de Mesoamérica eran hombres sabios, capaces, intelectuales y moralmente conocedores de sí mismos y del mundo que los acogía. Sin embargo, cuando se trata de considerar la visión que ellos tenían de ese mundo y de sí mismos, los autores que lo hacen casi unánimemente los juzgan como salvajes rudimentarios, ocupados solo en pensar la posibilidad de que la tierra, fecundada por las lluvias, les rindiera los frutos de que principalmente se alimentaban. Bajo el pretexto de que constituían comunidades agrícolas, se les reduce todas sus fuerzas espirituales, la totalidad de sus concepciones religiosas y la metafísica a un primitivo afán de alimentación material que sería para ellos el núcleo y la periferia de su existencia. Salvo algunas excepciones, en todos los autores se encuentra esta inexplicable oscuridad de juicio.
historia antigua de México se puede entender más fácilmente como la evolución compartida de los pueblos del SEM Anáhuac, con tres grandes periodos: preclásico, clásico y posclásico, y con tres culturas, todas de la misma civilización, que influyeron o fueron las más representativas del desarrollo de cada periodo. Para el preclásico fue la cultura olmeca, para el clásico la cultura tolteca y para el posclásico la cultura azteca. El periodo clásico y los toltecas representan el momento de mayor esplendor en el México antiguo. Los toltecas, a partir de Teotihuacán, difunden los conocimientos de la Toltecayotl a todos los centros de investigación del Anáhuac. Esto se ve confirmado por la influencia teotihuacana en los vestigios arqueológicos de las construcciones, cerámica y frescos del clásico. Los toltecas, más que una cultura, fue un grado de conocimiento de los hombres sabios del milenario México antiguo, y que Teotihuacán fue el centro generador e irradiador de la Toltecayotl a todo el SEM Anáhuac. Sorprende hoy en día encontrar a pueblos como los tacuates en Oaxaca, los mayas en la península de Yucatán, y no encontrar al pueblo tolteca en el mosaico étnico del país. En la misma memoria histórica del SEM Anáhuac se reconoce a los toltecas como los precursores de la sabiduría y el conocimiento ancestral. Cuando aún era de noche, cuando aún no había día, cuando aún no había luz, se reunieron. Se convocaron los dioses allá en Teotihuacán. Los toltecas llevaron ventaja en todo tiempo, hasta que vinieron a acercarse a la tierra chichimeca. Ya no se puede recordar cuánto tiempo anduvieron. Vinieron del interior de las llanuras, entre las rocas. Allí vinieron 7 cavernas, e hicieron esas cuevas templos, su lugar de súplicas, y los toltecas iban siempre por delante, informantes de Sahagún. Sorprende no encontrar antecedentes de los principales factores de una civilización cuyas normas, en esencia, quedarán intactas hasta la conquista española. Pero sí es difícil admitir que rasgos culturales, como algunas características arquitectónicas, la orientación de sus edificios o las particularidades de sus esculturas y pintura, hayan podido desde su nacimiento asumir un carácter definitivo. Más difícil aún es imaginar la aparición en un estado de desarrollo perfecto del sistema de pensamiento que está en su base. Lauret Sejourné. En el periodo clásico, la Toltecayotl, que es la filosofía del México antiguo, cobró gran auge. De hecho, podemos afirmar que gracias a estos conocimientos de la vida y el ser humano, se logró alcanzar el esplendor del México antiguo. Sin embargo, simbólicamente los viejos abuelos personifican en la religión este importante proceso. En efecto, será Quetzalcóatl el símbolo filosófico religioso en el que se humanice este conocimiento. Como Quetzalcóatl enseña que la grandeza humana reside en la conciencia de